¿Qué sucede cuando el disfraz de la riqueza extrema esconde el mayor de los vacíos morales y el delantal más humilde oculta la sabiduría más profunda? En un mundo gobernado por las apariencias y el brillo del oro, la verdadera esencia humana a menudo se pierde entre etiquetas de diseñador y cuentas bancarias abultadas. Esta es la historia de un choque de dos mundos diametralmente opuestos. Un encuentro fortuito que destrozaría las fachadas de cristal de la alta sociedad para revelar una verdad incómoda e innegable. El dilema se plantea de forma silenciosa. ¿Quién es el verdadero ignorante en una sala llena de millonarios? Mateo Cárdenas era el epítome del poder corporativo, un magnate hotelero cuya fortuna personal superaba los 500 millones de euros. Acostumbrado a que el mundo entero se curvara ante su presencia, caminaba por los pasillos con una arrogancia que asfixiaba a quienes lo rodeaban. Esa noche entró al Luz de Luna, el restaurante más exclusivo y opulento de 1900 Marbella, acompañado por un séquito de fríos inversores suizos. Su traje, hecho a medida, valorado en 10.000 euros, contrastaba violentamente con la mirada despectiva que lanzaba a los empleados del lugar, a quienes consideraba simples peones en el tablero de su grandiosa existencia. Al otro lado del salón se encontraba Elena Vargas, una joven camarera cuyo salario apenas alcanzaba los 1.200 euros al mes, los cuales usaba para pagar deudas médicas de su familia. Vestida con un uniforme impecable pero modesto, Elena poseía una dignidad silenciosa y una postura que irradiaba un respeto profundo por su entorno. Aunque sus manos mostraban las marcas del trabajo duro y las largas jornadas limpiando copas, sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia aguda y observadora. Ella conocía cada rincón de aquel restaurante de lujo, observando pacientemente cómo los ricos despilfarraban fortunas en cenas vacías de todo significado real y humano. El ambiente del Luz de Luna estaba saturado de ostentación. Las arañas de cristal proyectaban luces doradas sobre mesas donde una sola cena podía costar fácilmente 15.000 euros. Mateo, queriendo impresionar a sus socios extranjeros y cerrar un trato vital, exigió la presencia del sumiller principal con un chasquido de dedos, un gesto cargado de desdén. Sin embargo, en ese momento de máxima demanda, fue Elena quien se acercó a la mesa con la pesada carta de vinos forrada en cuero. La sonrisa condescendiente de Mateo se ensanchó al ver a una simple camarera atreviéndose a invadir su espacio de prestigio y poder. Dudo mucho que alguien de tu posición sepa siquiera cómo se pronuncia correctamente un Grand Cru, disparó Mateo, su voz resonando con una crueldad calculada para hacer reír a sus inversores. Tráenos la botella más cara que tengas, niña, y trata de no dejar caer el corcho. No creo que tu sueldo de todo un año alcance para pagarla si la arruinas. Las palabras cayeron como piedras pesadas sobre la mesa, buscando aplastar cualquier rastro de autoestima en la joven empleada. Quería humillarla públicamente, reafirmando su superioridad económica y social ante los ojos de los extranjeros que observaban la escena con curiosidad morbosa. Un silencio cortante se apoderó de los alrededores, haciendo que el gerente del salón comenzara a sudar frío, temblando ante la inminente catástrofe frente a su mejor cliente. El aire se volvió espeso, pesado, como si la tensión pudiera cortarse con un cuchillo de plata, mientras el ritmo cardíaco de los presentes se aceleraba visiblemente. Todos esperaban que Elena bajara la mirada, pidiera disculpas tartamudeando y se retirara sumisamente para buscar a un superior que calmara al león enfurecido. Pero Elena no parpadeó. Su respiración se mantuvo rítmica y pausada, anclada en una seguridad interna que el dinero de Mateo jamás podría comprar ni doblegar.
El Chateau Margaux del 90, señor Cárdenas, posee notas de trufa y un final aterciopelado, pero para el menú que acaban de ordenar sería un error garrafal, respondió Elena. Su acento francés fue impecable, su tono de voz profesional, pero cargado de una autoridad magnética que obligó a los inversores suizos a inclinarse hacia adelante, completamente fascinados. Un paladar verdaderamente sofisticado optaría por el reserva de finca familiar del Priorat, que armoniza perfectamente con la grasa del pato y respeta el terroir. La camarera acababa de desarmar la ostentación de Mateo usando pura sabiduría, dejando al millonario momentáneamente descolocado y visiblemente irritado. Insolente, siseó Mateo, golpeando la mesa de caoba con su puño adornado por un reloj de 50.000 euros, sintiendo que su ego había sido pisoteado frente a sus invitados. ¿Te atreves a darme lecciones a mí, que soy dueño de bodegas enteras y me siento a la mesa con reyes y presidentes en todo el mundo? Su rostro se tornó de un tono carmesí oscuro, evidenciando el profundo desconcierto que le producía ser desafiado por alguien que llevaba un delantal manchado de vino. Intentó recuperar el control de la situación, ignorando que cada palabra que pronunciaba lo hundía más en un abismo de ignorancia y vulgaridad. Elena lo miró con una calma que rozaba la compasión, una reacción que enfureció aún más al magnate, quien esperaba sumisión, llanto y un terror absoluto por parte de ella. Ella sabía que el hombre frente a sí no amaba el vino, solo amaba la etiqueta del precio y el estatus que ésta le otorgaba de forma superficial y vacía. Los inversores, hombres cultos que valoraban el conocimiento por encima del espectáculo barato, comenzaron a murmurar entre ellos en alemán, lanzando miradas de clara desaprobación hacia Mateo. El desastre se gestaba lentamente en el restaurante, y el empresario, ciego por su propia vanidad desmedida, estaba cavando su propia tumba social y financiera sin darse cuenta de su error. Me pregunto, ¿cuántas horas de sueño perdió memorizando ese pequeño guión para intentar parecer importante, señorita? Atacó Mateo nuevamente, cruzando los brazos a la defensiva y apretando la mandíbula. La tensión en la sala era ensordecedora. Los camareros habían dejado de servir, paralizados, observando el inminente choque de trenes en la mesa principal del restaurante más caro de la ciudad. El sudor perlaba la frente de Mateo, una traición física a su supuesta imperturbabilidad, mientras intentaba aferrarse a las últimas briznas de su autoridad fracturada. Elena, manteniéndose firme como una estatua de mármol, se preparó para soltar la verdad que cambiaría el rumbo de ambas vidas para siempre en ese mismo y dramático instante. Si te está gustando esta historia llena de tensión y reviravoltas sorprendentes, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas emocionales. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando contenido de alta calidad y lleno de drama. No memoricé ningún guión, señor Cárdenas, porque fui yo quien escribió la calificación de ese vino para la Guía Áurea Internacional, reveló Elena, bajando la voz hasta convertirla en un susurro afilado. El nombre de la guía resonó como un trueno en la mesa. Era la publicación culinaria más prestigiosa del mundo, la misma que Mateo intentaba impresionar desesperadamente para salvar sus hoteles. Soy la doctora Elena Vargas, enóloga máster y crítica principal, trabajando de incógnito aquí para evaluar la decadencia del servicio en los restaurantes de alta gama de la costa. El choque fue monumental. La identidad secreta de la mujer más temida de la gastronomía europea acababa de ser revelada bajo el delantal de una simple y subestimada camarera. El color abandonó abruptamente el rostro de Mateo, reemplazado por un pálido enfermizo, mientras el suelo parecía abrirse bajo sus costosos zapatos italianos de cuero y diseño exclusivo. Su respiración se volvió errática,
El corazón le latía con tanta fuerza que amenazaba con romperle las costillas. El cazador arrogante se había convertido de pronto en la presa humillada. Los inversores, reconociendo instantáneamente el nombre de la prestigiosa crítica enológica, se pusieron de pie de inmediato, extendiendo sus manos hacia Helena con un respeto reverencial, absoluto y sincero. La dinámica de poder había girado 180 grados en tan solo un segundo, destrozando la ilusión de superioridad de Mateo y exponiendo su espantosa mediocridad al mundo entero. Usted vende una imagen de perfección, pero sus bodegas corporativas mezclan uvas de baja calidad en la línea premium, una estafa que mi próximo artículo expondrá con pruebas irrefutables, continuó ella. Helena no gritaba, no mostraba ira ni rencor. Sus palabras fluían con una calma clínica, cortando la arrogancia de Mateo como el bisturí de un cirujano experimentado y preciso. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye. Y usted, señor Cárdenas, no construyó nada, solo destruyó la herencia digna de su familia. La frase de efecto cayó pesadamente, una sentencia de muerte para el ego inflado del empresario que ahora temblaba visiblemente, incapaz de articular una sola palabra de defensa legítima. La humillación de Mateo fue total, abrumadora e implacable, mientras los inversores suizos, asqueados por la falta de ética revelada en aquella mesa, cancelaron el acuerdo multimillonario en ese mismo instante. Lo dejaron completamente solo en la mesa de 15.000 euros. Rodeado de copas vacías y platos fríos, convertido en un paria absoluto dentro de su propio reino de cristal. El silencio que siguió a la partida de Helena y los socios fue el sonido más doloroso y punzante que Mateo había escuchado en toda su vida, llena de aduladores falsos. Comprendió, con un terror visceral y paralizante, que su fortuna de 500 millones de euros no podía comprar la clase, el respeto verdadero, ni ocultar su profunda pobreza de espíritu. Durante las semanas siguientes, las graves consecuencias de aquella fatídica noche en Marbella cayeron sobre el imperio Cárdenas como una avalancha imparable de hielo y fuego destructivo. Las acciones de la compañía se desplomaron drásticamente. Los antiguos aliados le dieron la espalda sin dudarlo, y Mateo se encontró aislado en su enorme mansión, rodeado de un lujo inútil. La vergüenza consumía sus largas noches de insomnio, pero también actuó como un fuego purificador, quemando las capas superficiales de soberbia para dejar al descubierto a un hombre profundamente infeliz. Por primera vez en varias décadas, el millonario se miró al espejo, a los ojos, y odió profundamente la imagen vacía, solitaria y cruel que le devolvía el frío reflejo. Alejado del ruido mediático y de sus aduladores a sueldo, Mateo comenzó a experimentar un doloroso pero absolutamente necesario proceso de arrepentimiento, reflexión y de construcción personal profunda. Entendió que había sacrificado su pasión original por el cultivo genuino de la vid enseñada por su querido abuelo, en el insaciable altar de la codicia corporativa desenfrenada. La memoria de Helena, su firmeza inquebrantable y su enorme dignidad frente a la agresión, se convirtió en una brújula moral inesperada para aquel hombre perdido en la oscuridad absoluta. Sabía que el dinero no resolvería este inmenso fracaso vital. Necesitaba redimirse a través de la humildad, buscando a la única persona que se había atrevido a decirle la cruda verdad. Mateo rastreó el paradero de Mindon Sinton. Helena, no hasta un restaurante de lujo internacional, sino hasta una modesta cooperativa agrícola en las afueras, donde ella enseñaba de forma gratuita a agricultores locales. Se presentó ante ella sin trajes de marca ni relojes caros, vistiendo ropa de trabajo sencilla, con la cabeza gacha y el corazón pesado por una culpa genuina y transformadora. No hubo exigencias, tonos de mando ni arrogancia en su voz, solo una disculpa sincera
quebrada y temblorosa, que le costó cada gramo de orgullo que aún le quedaba en el alma. Le confesó su inmenso vacío, su pérdida total de rumbo, y le suplicó no un perdón inmediato, sino la invaluable oportunidad de aprender a respetar lo que realmente importaba en la vida. Elena, observando con detenimiento al hombre destrozado que se alzaba frente a ella, pudo ver más allá del profundo daño que él había intentado causarle y reconoció una chispa de humanidad real. Ella, que había luchado valientemente toda su vida contra los injustos prejuicios de clase, se negó a cometer el mismo error, juzgándolo eternamente por su pasado oscuro, soberbio y doloroso. Comprendió que la verdadera victoria no radicaba en la destrucción y humillación del otro, sino en la noble capacidad de transformar el dolor en crecimiento, empatía y perdón genuino. Aceptó guiarlo en su camino, no como una empleada obediente, sino como una mentora severa pero justa, dispuesta a poner a prueba la verdadera voluntad de cambio del magnate caído. Juntos viajaron a la región de La Rioja, dirigiéndose a un antiguo viñedo abandonado que perteneció al abuelo de Mateo, un lugar olvidado por el tiempo, cubierto de maleza y alejado del glamour. Era un terreno rocoso, árido y sumamente difícil, que requería un trabajo físico agotador bajo el sol implacable, a mundos de distancia de los despachos climatizados y los lujos de Marbella. Mateo vendió sus propiedades ostentosas e invirtió lo que le quedaba de fortuna en restaurar y sanar la tierra, pagando salarios justos y reconstruyendo paso a paso la comunidad agrícola circundante. Sus manos, antes suaves, pálidas y adornadas con oro, ahora estaban llenas de callos, ampollas y tierra oscura, testamentos físicos de su dolorosa, pero inmensamente hermosa, redención espiritual. En este nuevo, desafiante y esperanzador comienzo, los papeles de la dinámica original se invirtieron por completo. Elena era la autoridad absoluta en el campo, y Mateo, un aprendiz diligente y silencioso. Trabajaron codo a codo, compartiendo el pan rústico y el cansancio extremo, descubriendo que el esfuerzo honesto forjaba lazos humanos inquebrantables que todo el dinero del mundo nunca podría comprar ni falsificar. El antiguo millonario aprendió a escuchar el susurro del viento, a entender la humedad vital de la tierra y a respetar los ciclos naturales, reconectando con su propia alma olvidada. La arrogancia tóxica fue reemplazada por una profunda gratitud hacia la brillante mujer que lo había salvado de sí mismo mediante una dolorosa y necesaria humillación pública. Si llegaste hasta aquí y te emociona esta profunda historia de redención, justicia y cambio verdadero, dale like al video y suscríbete al canal. Tu interacción constante nos motiva a traer muchas más historias impactantes e inspiradoras como esta. Las largas jornadas de trabajo físico en el viñedo transformaron a Mateo no solo mentalmente, sino también en su misma esencia física, devolviéndole una vitalidad y un propósito que creía perdidos. Aprendió con humildad que la verdadera calidad de un vino con alma no nacía en los laboratorios corporativos fríos, sino en el respeto por la naturaleza, el esfuerzo de los agricultores y la paciencia. Elena observaba su evolución diaria con una creciente admiración. El hombre frívolo, cruel y superficial que ella había destrozado verbalmente había muerto, dando paso a alguien íntegro, trabajador y compasivo. La tensión inicial y el rencor entre ellos se disolvió lentamente, transformándose en un profundo respeto mutuo y en una hermosa camaradería nacida en la tierra y el sudor compartido. El lento renacimiento del viñedo trajo consigo un sentido de comunidad y pertenencia que Mateo nunca había experimentado en las frías, calculadoras y solitarias cumbres del mundo empresarial internacional.
Empezó a conocer los nombres reales de cada trabajador, las conmovedoras historias de sus familias, y se aseguró personalmente de que los beneficios de cada cosecha se distribuyeran con absoluta justicia y equidad. Elena, a su vez, encontró en este proyecto terrenal un refugio seguro donde su inmenso talento era celebrado genuinamente sin las envidias y presiones tóxicas de la alta esfera de la crítica gastronómica. Juntos estaban construyendo mucho más que un negocio rentable. Estaban cultivando un ecosistema sano de dignidad, apoyo mutuo y amor incondicional por la tierra y por las personas que la habitaban. Llegó el esperado día en que la primera botella de esta nueva era de 1900 redención fue descorchada, un hito que simbolizaba el triunfo rotundo del esfuerzo honesto sobre la superficialidad del pasado. No invitaron a críticos pomposos, ni a la prensa de élite, ni a inversores de trajes caros. La celebración íntima fue exclusivamente con los agricultores, las familias locales y las personas que realmente importaban. El vino era humilde en su etiqueta, pero absolutamente magistral en su ejecución. Una representación líquida y perfecta de la humildad, el dolor, la enorme paciencia y la redención del propio Mateo. Al probarlo, el antiguo magnate derramó una lágrima silenciosa y cargada de emoción, sintiendo que por primera vez en toda su vida había creado algo que poseía un valor real, puro y eterno. La fascinante historia de su vertiginosa caída y posterior renacimiento se convirtió en una leyenda silenciosa y respetada en los círculos vinícolas, una lección perdurable sobre los enormes peligros de la vanidad desmedida. Mateo y Elena demostraron con sus acciones que el éxito verdadero no se mide por la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, sino por el impacto positivo y sanador que dejamos en el mundo. La verdadera riqueza de la vida reside en la empatía, en la capacidad humana de reconocer nuestros peores errores y en la valentía de comenzar de nuevo desde abajo, con las manos manchadas de tierra. La justicia, al final, se había manifestado no como una venganza amarga y destructiva, sino como una hermosa transformación que sanó dos almas heridas y reconstruyó el corazón de una comunidad entera. Bajo el vasto e impresionante cielo estrellado de La Rioja, iluminados apenas por la cálida luz de una fogata rústica, Mateo y Elena alzaron sus copas de cristal sencillo y transparente. Atrás, muy lejos, habían quedado los oscuros días de opulencia vacía y desprecio, reemplazados por la profunda serenidad de quienes saben con certeza quiénes son realmente y qué valoran en su existencia compartida. Brindaron en silencio por las segundas oportunidades, por la inquebrantable dignidad humana que no se compra con oro, y por la certeza de que las más grandes verdades a menudo se esconden tras las apariencias más humildes. Se miraron a los ojos, sonrieron con una complicidad forjada en la adversidad más dura, mientras el viento nocturno acariciaba los viñedos que ahora florecían llenos de esperanza, vida nueva y un amor verdaderamente auténtico.